Comenzar, quiero recordarles lo que hemos estado aprendiendo en esta enseñanza, en esta serie o esta colección de enseñanzas que nuestro pastor ha estado hablando acerca de cuando el corazón se cansa, ¿verdad? Repite conmigo: cuando el corazón se cansa. Y durante esta temporada Dios creo que quiere traer a nuestras vidas un descanso a nuestra alma, un descanso a nuestro espíritu, un descanso a nuestro corazón, ¿verdad? Y a lo largo de estas 3 semanas hemos aprendido que estar cansados no es pecado, pero rendirse sí. En la palabra nosotros podemos encontrar versículos, específicamente en el libro de Gálatas podemos encontrar esa palabra que dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán, ¿verdad? Pero no te canses. El pastor nos enseñaba que no se refería a un cansancio físico, sino cuando nosotros estamos cansados, lo que queremos hacer es rendirnos. Y el pastor nos enseñaba que estar cansados no es pecado, pero rendirse sí, porque estamos negando el llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros. También hemos aprendido que el cansancio es humano, porque Dios en su palabra reconoce que nosotros estamos hechos del polvo. Y la semana pasada pudimos aprender que nuestra noche más oscura es donde Dios puede revelar nuestro propósito. ¿Cuántos recuerdan esa historia donde Pedro estaba, después de una noche de pescar o de intentar, de creer, de esperar algo, y no sucedió nada? Pero fue ahí mismo donde Jesús le pudo revelar el propósito de Pedro, ¿verdad? Y muchos de nosotros tal vez nos encontramos en esa temporada de nuestra vida después de un inicio de año muy intenso, ¿verdad? Empezamos con los 21 días de ayuno, con la intercesión, con todas las actividades de la iglesia, y a veces uno dice: Señor, dame esquina, ¿no? Empezamos a sentirnos cansados, fatigados, y parecemos como un boxeador que ya está a punto de darse por vencido, y lo único que quiere es que termine el round para poder ir a la esquina, para poder tomar agua, para poder descansar. Y muchas de las veces nosotros espiritualmente nos encontramos de la misma manera. Pero hoy quiero hablarte de aquellos momentos en los que pasamos situaciones difíciles, incluso después de haber pasado temporadas buenas en nuestra vida. Podemos estar en nuestra mejor temporada con Dios, podemos haber obtenido una victoria, podemos haber recibido un milagro, y después de ese periodo de victoria donde Dios nos llevó, podemos experimentar una caída, así como una montaña rusa. Llega a nuestras vidas un momento sumamente difícil, y ahí es donde nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Después de haber recibido tu milagro, después de haber recibido la sanidad, después de haber recibido esa provisión financiera que estabas necesitando, de repente llega un momento en tu vida donde dices: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo? Si estábamos bien, venimos de una temporada buena donde me meto contigo, donde oro, donde busco la palabra, estoy sirviendo, pero viene a tu vida una situación sumamente difícil. Yo no sé si te ha pasado esa situación donde tú te preguntas: ¿en dónde está Dios? Lo pude ver hace unos días, lo pude ver hace unas semanas, o pudo haber pasado ayer. Y hoy, ¿en dónde está Dios? En ocasiones, en esas situaciones nosotros nos preguntamos: ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena seguir sirviendo? ¿Vale la pena seguir orando? ¿Vale la pena seguir creyendo? Y es que hay situaciones que sobrepasan nuestras capacidades y llegan en el momento menos esperado. Incluso pueden llegar a nuestras vidas después de una buena temporada, como te lo comentaba. Y eso fue algo que le sucedió justamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, después de haber visto los milagros, las señales, las maravillas de Dios, pasó por una temporada que lo cambió todo. Dios libertó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, del trabajo duro. Dios había escuchado su clamor. Dios había permitido que el ángel de la muerte pasara de largo, y de repente, cuando ellos salen, se cruzan con el mar, donde Dios lo abre. Yo me imagino esa escena algo impresionante, algo increíble, algo como de película. Pero a los pocos días
el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Y tal vez tú te encuentras en esa situación el día de hoy. ¿Has tenido una buena temporada con Dios? ¿Has tenido un buen inicio con Dios? ¿Has tenido tal vez la mejor temporada financiera en tu vida? Este inicio de año hubo muchos milagros, hubo muchos testimonios donde Dios hizo cosas maravillosas. Pero tal vez el día de hoy tú estás atravesando un desierto. Tal vez tú te preguntas, ¿vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena seguir adelante? Y muchas veces no nos referimos a seguir viniendo a la iglesia, a la congregación. A lo que me refiero es que muchas veces dejamos de creer en Dios, dejamos de buscar su presencia, dejamos de buscar su palabra, porque nos sentimos desanimados, nos sentimos angustiados, en nuestra vida hay incertidumbre y vienen a nuestra mente esas preguntas. ¿Vale la pena seguir creyendo? Y quiero que vayamos y me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 2 y 3. Dice lo siguiente: allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo murmuraron? Quiero que lo leas conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y muchas veces así nosotros nos comportamos como el pueblo de Israel. Recordamos esos buenos momentos y decimos: Señor, antes me acuerdo cuando tú me ayudabas, me acuerdo cuando tú hacías milagros en mi vida, me acuerdo cuando tú dabas sanidades, me acuerdo cuando tú hacías esto, cuando hacías aquello, cuando mi vida era diferente. Pero tal vez hoy estás en una situación donde dices: hubiera preferido nunca haber llegado a ese lugar, hubiera preferido nunca haber servido, hubiera preferido nunca antes haberte conocido. Y puedes estar pasando una situación similar a la del pueblo de Israel. Y muchas veces el cansancio puede llevarte a rendir o alejarte de Dios por un tiempo. Cuando estás pasando por un proceso difícil, cuando estás pasando por una prueba, lo primero que queremos o lo primero en lo que pensamos es en rendirnos, en tirar la toalla y en alejarnos de Dios por un tiempo. Eso fue algo que yo he experimentado. Una ocasión platicaba con el pastor y le decía: pastor, he dejado de buscar a Dios. Y le decía: pero me he dado cuenta de algo, que estoy ofendido con Dios. Y le decía: sé que estoy ofendido con Dios porque me he dado cuenta que cuando yo me molesto con una persona, me alejo de ella. Y lo mismo estoy haciendo con Dios. Por eso puedo reconocer hoy, pastor, que estoy ofendido con Dios. Tal vez yo no pensaba en rendirme, tal vez yo no pensaba en dejar de servir, tal vez yo no pensaba en apartarme de la iglesia, pero estaba alejándome de la presencia de Dios. Ya no lo buscaba de la misma manera, ya no oraba con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma convicción. Estaba dejando de creer en Dios, simplemente porque el proceso o el momento que yo estaba viviendo para mí no era algo de mi agrado, no era algo que me gustara. Era un proceso que yo tenía que pasar, era un proceso que era necesario en mi vida, pero mi respuesta en ese momento no fue la mejor, porque decidí alejarme de Dios por un tiempo. Y el pueblo de Israel estaba cansado. El pueblo de Israel tenía sueño, tenía hambre, tenía sed. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto y aparentemente estaba sin rumbo y sin dirección. Y a veces pasar por una prueba, un proceso, se siente de esa manera. Se siente el cansancio, se siente el desánimo, tienes hambre, tienes sed y aparentemente no sabes hacia dónde vas. Y yo me he encontrado así en mi vida en muchas ocasiones. En muchas ocasiones me he encontrado de la misma manera como el pueblo de Israel. Nos encontramos así de esa manera y tomamos la decisión
de apartarnos. Pero hoy quiero decirte algo. Esta no es la solución para el cansancio. El alejarte de la presencia de Dios, el rendirte, el tirar la toalla, el dar vuelta atrás, no es la solución para el cansancio. De hecho, estas acciones se parecen más al plan de Satanás que al plan de Dios para tu vida. Cuando tú te alejas, cuando te apartas, cuando dejas de creer, cuando estás desanimado, eso es lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Satanás busca, que tú te alejes, que dejes de creer, que tires la toalla. Entonces es cuando el plan de Satanás toma acción en tu vida. Y este no es el plan que Dios tiene para nosotros. Repite conmigo, el plan de Dios no es el mismo que yo tengo para mi vida. Y a veces nosotros empezamos, cuando estamos cansados, a decir cosas o a pensar cosas como: antes de conocer a Dios me iba mejor, antes de llegar a la iglesia estaba mejor, antes de servir me sentía bien. Y comenzamos a normalizar la queja en nuestras vidas. Estás en tu casa y te quejas, estás en el trabajo, te estás quejando, estás en la iglesia, te estás quejando. Mientras sirves, te quejas. Si recibes, te quejas. Si no recibes, te quejas. Así se encontraba el pueblo de Israel, pasando la prueba, pero quejándose y murmurando. Y muchas veces nosotros podemos entrar a un proceso que nos capacita para soportar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos entrar a un proceso de cambio, un proceso de transformación y un proceso de madurez. Pero durante ese proceso nos ofendemos. Y nos ofendemos porque no hemos entendido que el proceso es necesario en nuestras vidas. ¿Y cuántos están de acuerdo que el proceso es necesario? Hemos aprendido que el proceso es necesario. Por eso este mensaje tiene por título: no te ofendas del proceso. No te ofendas del proceso. Y si tú estás aquí, tal vez es porque Dios quiere traer ese descanso a tu alma. Ahí en el desierto que estás pasando, en ese proceso, Dios quiere traer un descanso. Pero primero que nada, Él quiere mostrarte que el proceso es necesario. Y vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Repite conmigo: es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. Aquí podemos ver en esta cita bíblica el propósito de las pruebas en nuestra vida. Toda prueba es para demostración y aprobación. Y muchos de nosotros, cuando la prueba viene a nuestras vidas, caemos en el error que cometió el pueblo de Israel al salir de Egipto y encontrarse en el camino hacia la tierra prometida. Era un proceso donde Dios ya los había liberado y ahora los quería procesar para que cuando llegaran a la tierra prometida, ellos pudieran sostener esa bendición. El desierto era esa prueba que los estaba firmando, que los estaba acrisolando, que los estaba preparando para poder recibir la bendición de parte de Dios. Era el lugar donde Dios quería probar que su fe era digna de aprobación, de gloria y de honor. Sin embargo, este pueblo no podía ver lo que Dios estaba preparando para ellos y comenzó a quejarse, comenzó a murmurar y comenzó a enfocarse en las cosas que le hacían falta. Y yo quiero enseñarte algo el día de hoy. Esta palabra nos enseña o nos habla acerca del oro. Y quiero enseñarte que el proceso de purificación se lleva mediante el proceso de fundición. Cuando tú quieres purificar el oro,
El oro lo puedes encontrar en el medio ambiente, en la tierra, en las minas de oro. Pero el oro no viene solo por sí solo. Y es necesario pasar por un proceso de fundición para que aquellos elementos que no son oro puro sean quitados. Y es necesario, como dice la palabra, crisolarlo. Se mete en un horno, se mete en un horno de cerámica que soporta grandes temperaturas. Y cuando el oro alcanza su temperatura de ebullición, se forma un líquido. Entonces las personas encargadas de purificar el oro necesitan echar otros elementos para que a la superficie salga lo que nosotros conocemos como imperfecciones, como no recuerdo el nombre de los desechos, pero salen a la superficie todos esos elementos que están haciendo al oro impuro. Pueden ser elementos minerales, pueden ser hierros, fierro, etcétera. Pero es necesario que se le haga ese proceso de fundición y echar otros químicos para que lo que no es oro salga a la superficie y pueda ser removido. Cuando nosotros estamos llevados o cuando somos procesados, quiero decirte que tú no puedes llevarte a un proceso por ti mismo. Siempre es necesario que alguien más intervenga en ese proceso de fundición para que tú puedas ser purificado. Así como el oro no puede entrar a ese proceso de fundición para ser purificado por sí mismo, así cada uno de nosotros no puede ser llevado al desierto por decisión propia para poder ser purificados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú estás en un proceso, significa que hay una mano divina que te está llevando a ese desierto. Por ti mismo no lo puedes hacer. Y si puedes darte cuenta de lo que te quiero decir, es que cuando tú estás en ese proceso, cuando estás siendo purificado, cuando estás en el desierto, Dios está más cerca de ti. Dios está más cerca de ti en ese proceso, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Es más, a mí no me gustaría pasar por un proceso. Es doloroso, es difícil, es cansado. Pero mi Padre que me ama, mi Padre que me conoce, mi Padre que sabe cuál es la bendición que está delante de mí, me lleva por ese proceso que es necesario pasar para que cuando yo alcance esa bendición no me destruya. Y tú tienes que entender y aprender algo el día de hoy. En el proceso Dios está contigo. En ese lugar de crisis, en esa dificultad, en esa circunstancia que tú estás pasando, no es que tú hayas tomado la decisión, es que Dios te está purificando. Es que Dios te está llevando a ese lugar para que tú puedas soportar lo que está delante, para que la bendición que va a llegar a tu vida no te destruya, sino que tú puedas soportarla. Por medio del proceso podemos nosotros ser aprobados, porque todo proceso es para demostración y aprobación. Y el día de hoy vamos a aprender qué es lo que causa la ofensa durante el proceso y qué fue lo que Jesús hizo cuando atravesó por una situación difícil. ¿Cuántos quieren aprender qué fue lo que hizo Jesús cuando atravesó el desierto? ¿Por qué no me acompañas a orar? Cierra tus ojos ahí en donde estás. Y Señor, te damos las gracias en esta noche. Te pedimos que tu presencia esté en este lugar. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros y que tu Espíritu Santo habla nuestras vidas. Señor, te damos la bienvenida y toda legalidad en esta noche para que tú hagas con nosotros lo que tengas que hacer. Señor, revela lo que hay en nuestro corazón. Revela lo que hay en nuestro interior, Señor, para poder rendírtelo. Y queremos, Señor, poder ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas en esta noche. Yo te pido que a tu pueblo, Señor, traigas descanso a su vida, a su alma, Señor, y que le reveles a cada uno de ellos cuál es el propósito de la prueba que están atravesando. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y quiero que volvamos a leer Éxodo 16, capítulo 2, versículo 2,
y 3. Dice: allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y quiero darte el contexto de esta parte de la Biblia. En este momento el pueblo de Israel está en el desierto. Y si tú lees un versículo antes, la Biblia dice que se encontraban en el día 15 del mes 2. ¿Qué significa esto? Que habían pasado solamente 30 días después de haber salido de Egipto. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel salió el día 15 del mes 1 y en este momento se encuentran en el día 15 del mes 2. Era un pueblo que tenía solamente 30 días en proceso. Dios los había sacado de la esclavitud, les había quitado el trabajo duro, los había sacado de la amargura y Dios había escuchado su clamor. Ahora Dios los estaba guiando hacia la tierra prometida. Y la tierra prometida representa una mejor vida. Pero ¿qué vemos aquí? ¿O qué podemos darnos cuenta? Que el pueblo no tardó en quejarse. 30 días pasaron. Después de que ellos habían visto el poder de Dios en sus vidas, simplemente pasaron 30 días y no tardaron en quejarse. Porque el pueblo de Israel olvidó lo que Dios ya había hecho. Eso fue lo primero que sucedió. Se quejó porque el pueblo de Israel olvidó lo que Dios ya había hecho. Y la ofensa a nuestras vidas viene por olvidar lo que Dios ya hizo. ¿Tú ya olvidaste lo que Dios hizo en tu vida? ¿Tú ya olvidaste la razón y el motivo por la cual llegaste a este lugar? ¿O aún sigues recordándolo? Cada que estás en intimidad con Dios, ¿lo recuerdas o ya se te olvidó? Porque tal vez el día de hoy entras a la presencia de Dios y solamente le exiges. Puede que tú le reclames: Señor, ¿por qué estoy pasando hambre? ¿Por qué estoy pasando calor? ¿Por qué tengo sueño? ¿Por qué el cansancio? ¿Por qué tanto servicio? ¿Por qué tantos eventos, Señor? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Porque ya te olvidaste de lo que Dios hizo en tu vida. El pueblo de Israel en 30 días olvidó las 10 plagas de Egipto, olvidó que la noche en la que el ángel de la muerte pasó de largo. En 30 días el pueblo de Israel olvidó que salieron de Egipto con todo tipo de riquezas y olvidó que Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. En Éxodo 16:4 podemos leer lo siguiente: entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Después de que el pueblo se queja, Dios escucha lo que ellos están pidiendo y desata la provisión. Ellos estaban quejándose de la comida y lo primero que Dios hace es darles esa ración diaria de pan. Pero Dios también dice: voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y muchas de las veces nosotros caemos en un ciclo donde pasamos un proceso y lo repetimos una y otra y otra y otra vez. Pero tal vez no te has dado cuenta que hay procesos de los que no hemos salido porque no hemos cumplido con las instrucciones que Dios ya nos dio. Tal vez hay procesos en tu vida que los repites una y otra vez. Pero tú te tienes que preguntar: ¿estoy obedeciendo las instrucciones que Dios ya me dio? ¿Estoy buscando su palabra? ¿Estoy buscando su presencia en intimidad? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo durante esa prueba? ¿Qué estás haciendo en ese desierto? ¿Estás exigiendo pan? ¿Estás exigiendo agua? ¿Estás exigiendo comida? ¿Estás exigiendo ropa? ¿O estás siguiendo las instrucciones de Dios para esta temporada? Antes de quejarte, asegúrate de haber cumplido con las instrucciones que Dios ya te dio. Antes de quejarte, asegúrate de haber cumplido con las instrucciones que Dios ya te dio.
¿Qué fue lo que Dios te pidió por última vez? Que ofrendaras, que diezmaras, que ayunaras, que pidieras perdón a tus padres, a tus hermanos, que reconocieras un error que cometiste. ¿Cuál fue la última instrucción que Dios te dio? Tal vez no has podido salir de ese ciclo porque no has cumplido con las instrucciones que Dios ya te dio. Y los procesos en la vida cristiana revelan fe, obediencia, gratitud y confianza. Repite conmigo: fe, obediencia, gratitud y confianza. Una vez más: fe, obediencia, gratitud y confianza. Eso es lo que revelan los procesos en una vida cristiana: fe, obediencia, gratitud y confianza. Por eso son los procesos. Por eso son los desiertos en nuestra vida. Pero no te confundas. Hay cosas que nosotros vivimos en nuestra vida por consecuencia de nuestras malas decisiones. De lo que yo te estoy hablando es un proceso donde Dios nos está llevando. Es algo que tú no estás pidiendo, que tú no estás decidiendo. Son circunstancias que vienen a tu vida por una causa externa. Un proceso no es una consecuencia por tus malas decisiones. Un proceso es un lugar a donde Dios te lleva para purificar tu fe, para formar tu carácter, para que tú puedas parecerte más a Jesús. Por eso los procesos son necesarios, porque revelan nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra gratitud y nuestra confianza. ¿Y qué podemos aprender del pueblo de Israel en el desierto? Número 1, que la ofensa te desenfoca. Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Ese es el propósito de la prueba. Pero cuando tú estás ofendido en medio de la prueba, entonces te vas a desenfocar, porque vas a dejar de ver el propósito de Dios para tu vida y vas a comenzar a poner tu mirada en lo que necesitas. Puedes olvidarte de la presencia de Dios, puedes olvidarte de lo que Dios ya hizo en tu vida y comienzas a enfocarte en lo que no tienes. Es que no tengo pareja, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que no tengo un título, es que no tengo todas estas cosas. Y te empiezas a desenfocar. Cuando Dios tiene adelante la tierra prometida, pero tú estás tan distraído en las cosas que no tienes, estás tan distraído en cosas que te hacen falta, que no puedes ver la bendición que tiene Dios para tu vida, y comienzas a quejarte, comienzas a murmurar en contra de los líderes, en contra de Dios, en contra de la gente que está a tu alrededor, y empiezas a creer que tú podrías hacerlo mejor. Porque a veces cuando pasamos por un proceso nos ofendemos por la manera en la que Dios hace las cosas o por la temporada en la que estamos pasando por ese proceso. Creemos que tenemos un mejor plan, creemos que tenemos una mejor opción y comenzamos a ponernos en el lugar de Dios. Estás desenfocado, estás completamente desenfocado. Y estás viendo algo que simplemente es un espejismo, donde tú piensas que estarías mejor, donde tú piensas que lo harías mejor, donde tú piensas que tal vez tendrías una mejor opción. Pero se te olvida que Dios es soberano, se te olvida que Dios es sabio, se te olvida que por Dios fueron hechas todas las cosas y que no hay mejor plan que el que Dios tiene para nuestras vidas. Y el pueblo de Israel se desenfocó, se olvidó de lo que Dios ya había hecho y se olvidó del lugar a donde lo quería llevar. Número 2, la ofensa te saca del propósito. Números 14:1-2. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se puso a qué? A gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en ese desierto?
Y cuando la ofensa viene a tu vida en medio del proceso, te va a sacar del propósito de Dios. Por eso podemos ver a muchas personas que vienen y le dan su vida a Dios, pero después de un proceso fuerte, difícil en su vida, se alejan de Él. Porque la ofensa lo sacó del propósito. Si tan solo hubieran aguantado un proceso más en su vida, tal vez habrían llegado a la tierra prometida. Si tan solo esas personas que se ofendieron porque no les dieron tal vez el reconocimiento, porque no les dieron el título, porque no les dieron la prioridad, hubieran resistido un poco más, tal vez hubieran podido ver la tierra prometida. Sin embargo, la ofensa los sacó del propósito y tal vez hoy están perdidos aún en medio del desierto, porque la ofensa les quitó ese propósito. Eso fue lo que pasó con este pueblo. Era un pueblo ofendido, pero fuera del propósito. Y número 3, la ofensa te amarga el corazón. Números 21, 4 al 5. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, otra vez Israel, ¿verdad? Se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir a este desierto? Aquí no hay pan, no hay agua y ya estamos hartos de esta pésima comida. El pueblo de Israel tenía endurecido el corazón a causa de este proceso. Y había queja, murmuraciones, desprecio e indiferencia. Y la ofensa te amarga el corazón. Si tú constantemente te estás quejando, estás murmurando, despreciando o siendo indiferente, es porque tal vez ya tienes endurecido el corazón. El proceso tal vez que estás pasando, no tienes que entenderlo, no tienes que encontrar la lógica a lo que te está sucediendo, pero tal vez tú te aferras a encontrar el por qué o el para qué y comienzas a murmurar porque no lo entiendes. Comienzas a quejarte. Y este pueblo así se encontraba, ofendido y con el corazón lleno de amargura. Estaba amargado. No disfrutaba ni lo que comía, ni lo que tenía, ni la presencia de Dios. No tenía nada, porque su corazón estaba amargado. Pero yo quiero enseñarte algo en esta noche. Y quiero que sepas que el desierto no es el final, es el camino a la tierra prometida. El desierto que tú estás pasando y que estás atravesando no es el final, es el camino a la tierra prometida. Y esto fue algo que el pueblo de Israel no pudo ver. El pueblo de Israel decía: mátame o devuélveme a Egipto, porque pensaba que era su final. El pueblo de Israel prefería estar muerto. Se estaba quejando y murmurando porque pensaba que era el final. Pero yo quiero decirte que la situación que tú estás pasando no es el final, es el camino a la tierra prometida. Por eso yo quiero invitarte a que empieces a hacer a un lado la queja, la murmuración, la indiferencia y comiences a creer por lo que Dios ya habló a tu vida. Comienza a recordar qué fue lo que Dios ya hizo en tu familia, hizo en tu salud, hizo en tus finanzas. Recuerda el lugar donde Dios ya te sacó para que tu corazón no se amargue y empieces a desear estar muerto o empieces a desear regresar a tu vida pasada. Porque la bendición está adelante, no está atrás. Lo que Dios tiene para ti está en la tierra prometida, no está atrás. Por eso dile al que tienes al lado: no dejes que tu corazón se llene de amargura. Y sonríele ahí para que vea que no estás amargado. Sonríele ahí a tu hermano de al lado para que
se dé cuenta que tú estás lleno de gozo, de alegría, y que a pesar del proceso que estás pasando, tú crees y confías en un Dios que está contigo, porque el día de hoy sabes que el proceso no lo has elegido tú, sino que es Dios que te ha llevado a ese lugar para poder purificarte, para poder acrisolarte, para poder prepararte para la bendición que te espera ahí adelante. Y quiero que sepas que el desierto no es tu final. El desierto es el camino a la tierra prometida. Y si tú lo crees, quiero que le des un fuerte aplauso a Jesús. Y ahora me gustaría llevarlos a Mateo 4, versículo 1. Dice la palabra: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado ¿por quién? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para poder ser tentado por el diablo. Aquí la palabra nos enseña que Jesús también fue llevado al desierto, pero a veces se nos olvida. Jesús vivió y experimentó cada una de las emociones, cada uno de los procesos por los cuales tú y yo hemos pasado. Y el proceso y el desierto no fue la excepción. Aquí dice que ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Y si tú estás pasando ese proceso es porque el Espíritu de Dios es quien te está llevando a ese lugar. Y Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto por el mismo Espíritu. Ahí ayunó durante 40 días y 40 noches. Ahí fue tentado por Satanás en el momento en el que tuvo hambre. Y el desierto representa la prueba. Y Jesús fue llevado al desierto para procesar su corazón, porque el desierto revela si confiamos en Dios. El desierto revela si somos obedientes. El desierto revela si somos agradecidos y si creemos en sus promesas. El pueblo de Israel se quejaba, pero Jesús en el desierto fue agradecido. El pueblo de Israel en el desierto deseaba que le dieran de comer, deseaba regresar a Egipto, pero Jesús se mantuvo en ese lugar siendo obediente, siendo fiel, siendo una persona que confiaba en Dios. Y Jesús se mantuvo en ese papel, siendo fiel, siendo obediente, siendo agradecido. ¿Tú cómo te encuentras en este momento? ¿Con queja o estás siendo agradecido? ¿Estás creyendo o ya olvidaste lo que Dios hizo en tu vida? Jesús fue llevado a ese desierto para procesar su corazón. Y Dios pudo revelar lo que había en su corazón. Y en él había confianza, obediencia, gratitud y fe. Mateo 4:3 dice lo siguiente: el tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Pero qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Esta fue la manera en la que Jesús afrontó el desierto. Esta fue la manera en la que Jesús nos enseña cómo debemos cruzar ese desierto. Porque inevitablemente tú vas a ser procesado. Inevitablemente tú vas a pasar por esos momentos difíciles que tal vez no entiendas, pero que son necesarios en tu vida. Y Jesús nos enseña la manera
de pasar esos procesos. Y la manera correcta es mostrando obediencia, fidelidad, fe, gratitud y confianza. Porque el problema no es el desierto, hermanos. El problema es el corazón con el que estamos atravesando el desierto. El problema no es la circunstancia que tú estás pasando o atravesando. El problema es la manera en la que tu corazón demuestra cómo pasar ese proceso. No es el desierto, no es lo que está afuera, es lo que hay dentro de ti lo que va a definir cómo vas a pasar ese proceso. No es la crisis, no es la enfermedad, no es tu necesidad, no es tu familia que no quiere llegar a Cristo, que no deja de tomar. Es el corazón con el que tú estás pasando esa prueba. Es el corazón, es de lo que está lleno el corazón. Por eso tienes que prepararte para las pruebas. ¿Cómo se preparó Jesús para el desierto? 40 días y 40 noches de ayuno. Mientras el pueblo de Israel quería comer y saciarse, tener ropa, tener comida, tener agua, Jesús se estaba absteniendo. Jesús no quería saciar su cuerpo. Jesús no quería saciar sus necesidades. Él quería agradarle al Padre. Por eso Jesús nos enseña: velen en todo tiempo y prepárense para el día malo, porque tú no sabes cuándo es el día en el que Dios te va a pasar por ese proceso. Por eso te digo, prepárate. Pero ¿cómo te estás preparando para el proceso? ¿Te estás preparando a través de TikToks, a través de redes sociales, a través de Instagram, publicando posts que nunca pones en práctica? ¿O estás buscando su presencia todos los días, hincado y postrándote y rindiendo tu vida a Dios? Porque inevitablemente la prueba va a llegar a tu vida. No es algo que tú desees, es algo necesario para que tú puedas ser purificado, para que tú puedas ser probado y para que Dios pueda conocer lo que hay en tu corazón. Pero ¿cómo te estás preparando para ese momento? ¿Cómo te estás preparando para la pérdida de un familiar, para una crisis financiera? ¿Cómo te estás preparando para un accidente, para alguna situación que se salga de tus manos? Porque como seres humanos queremos muchas veces controlarlo todo, pero se nos olvida que somos hechos del polvo y quien controla las vidas es Dios. Y que si Dios quiere en este momento llevarte por un proceso, simplemente te va a tomar y te va a poner en ese lugar. Jesús estuvo ahí 40 días, 40 noches. Vino Satanás, fue tentado, pero la Biblia nos dice que Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó. El proceso de Israel era un proceso de días, de semanas quizás. Pero como en el corazón del pueblo de Israel había ingratitud, había queja, había murmuración, ese camino que debías durar solamente días o semanas fue un proceso de 40 años. Jesús nos enseña la manera en la que tú tienes que afrontar el desierto para que tu desierto no dure 40 años. Para que tu proceso no sea un proceso de 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas metido en ese proceso? ¿Cuánto tiempo llevas quejándote de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo? Y algo que yo podía ver en este año, algo que compartía con Monse, le decía: en este tiempo de intercesión, Dios nos está llevando a este proceso. Es el Espíritu Santo quien nos lleva al desierto. Y yo le compartí a Monse: este año no va a ser muy diferente al año pasado. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú este año para que la historia no se repita? Tal vez el año pasado para ti fue un año muy difícil, muy duro en cualquier área de tu vida. Este año no va a ser muy diferente, pero ¿cómo te estás preparando para afrontar cada situación? Jesús nos enseña en su palabra: ayuna, ora, lee su palabra, busca su presencia, enamórate de Dios, busca la sabiduría. Deja de saciar tu cuerpo, tu carne, tus deseos y tu placer y concéntrate en Dios. Busca agradarle a Dios y a nadie más. Esa es la diferencia. Tal vez el año pasado pasaste circunstancias difíciles y te agarró desprevenido.
este año no puede ser igual. Tienes que prepararte para las pruebas. Tienes que prepararte para los momentos difíciles en tu vida. Y no es que los vayas a evitar. Esos momentos son inevitables, pero hay una diferencia. Es el corazón con el que estamos atravesando el desierto. ¿Ya te olvidaste de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Ya te olvidaste de lo que Él hizo? ¿Ya te olvidaste de que tal vez Él un día te rescató de la depresión, de la ansiedad, de la escasez? Y hoy le estás exigiendo dinero, multiplicación, bendición. No dejes que el proceso te amargue. No dejes que el proceso te saque de tu propósito, porque Dios está contigo. Mientras el pueblo de Israel exigía agua, comida, provisión, Jesús demostraba obediencia, confianza y fidelidad. Y de esto podemos aprender, número 1, a recordar lo que Dios ya ha hecho. Jesús le recordó a Satanás lo que estaba escrito en su palabra. Y Jesús atravesó el desierto con el enfoque correcto. Jesús entendía que no era por vista, sino que era por fe y convicción. Y nosotros debemos tener nuestra vista puesta en el Hijo de Dios, porque Él es nuestro mayor galardón. Jesús entendía que era por fe, no por vista, porque el diablo lo llevó al lugar más alto del templo. El diablo lo llevó al lugar más alto de la ciudad. O sea que el enemigo también te da cosas, te da visiones. Por eso no te dejes engañar por lo que tú ves. Si tú eres de las personas que dice yo sueño, yo tengo visiones, debes de tener cuidado, porque Satanás también da visiones. Y llevó a Jesús, al mismo Jesús que nos espera a nosotros. Lo llevó al lugar más alto del templo. Lo llevó al lugar más alto de la ciudad. Jesús entendía que no era por vista, era por fe, era por convicción. Y seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Vas a tener dificultades. Por eso no es por vista, no es por lo que veas, es por tus convicciones. Número 2, Jesús nos enseña a declarar las promesas de Dios. Es necesario que nosotros, cuando estamos en el proceso o en el desierto, recordemos cada una de las promesas que Dios nos ha hecho, porque las promesas nos sostienen en el desierto. Las promesas de Dios son las que te van a sostener en el proceso o en el desierto que tú estés pasando. Y número 3, sé agradecido. El pueblo de Dios se olvidó de agradecerle. Durante el paso de Israel por el desierto hay más episodios de queja que de agradecimiento. Pero Jesús fue agradecido en todo momento. Jesús dio gracias antes de los milagros. Jesús dio gracias antes del sufrimiento. Y Jesús dio gracias antes de la provisión. Porque la gratitud no depende de las circunstancias. Un corazón agradecido no depende de las circunstancias. No eres agradecido porque tienes. No te va bien. O no eres agradecido porque te va bien, sino eres agradecido en todo momento. Aunque te vaya mal, aunque no suceda lo que tú esperas, agradécele a Dios. Todo lo que tú estés viviendo, sé agradecido. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y hoy vamos a agradecerle a Dios por los momentos malos en nuestras vidas. Y vamos a recordar cómo Él nos ha librado de cada proceso. Porque en cada proceso Dios ha estado contigo. Dile al de al lado, en cada proceso Dios ha estado contigo. Durante esa enfermedad Dios ha estado contigo. Durante esa crisis Dios ha estado contigo. Durante tu mayor necesidad Dios ha estado contigo. Cuando tuviste esa pérdida que tanto te dolió y marcó tu corazón, Dios ha estado contigo. Cuando todos se alejaron y se olvidaron de ti, Dios ha estado contigo.
Y aún en tu mayor fracaso, Dios ha estado contigo. Israel en el desierto, muchas quejas, pero Jesús en el desierto y aún en la tierra, gratitud constante. Y el proceso es inevitable. Y hace algún tiempo, en el 2013, mi familia y yo sufrimos un acontecimiento pues muy difícil para nosotros. Estábamos trabajando, era alrededor de la 1 a las 2 de la tarde, y normalmente trabajábamos con la puerta abierta. Nosotros tenemos un taller donde hay máquinas, láminas, y trabajábamos con la puerta abierta. Y en una ocasión yo iba regresando de la tienda, me parece, y justo en el momento en el que voy entrando, al darme vuelta para subir hacia las escaleras, veo que un tipo se mete. Veo un tipo que entra, que comienza a buscar. En ese momento me detuve porque pensé que era un cliente o algo, o estaba sucediendo que estaba pidiendo ayuda o algo. De repente atrás de él entran otros 2 tipos con pistola en mano. Arriba, en la parte de arriba, estaba mi mamá y mis 2 sobrinos, los más pequeños. Mi sobrino, el más pequeño, tenía a lo mucho 1 año. Mi sobrina tenía alrededor de 4 o 5 años. En ese momento lo único que hice fue subir, quedarme con mi mamá y decirle: oye, pues nos van a asaltar, no tengas miedo, vamos a quedarnos tranquilos. En eso me quedo con mi mamá, pensó que le estaba haciendo una broma. En ese momento le dije: no, tranquila, nos van a asaltar. Se acaban de meter 3 personas y traen pistola. En ese momento me quedo con ella y sube uno de los tipos con la pistola en mano. Nos baja. Cuando bajamos, mi papá ya estaba con las manos atrás, los trabajadores tirados al piso, y comenzaron a preguntar por mi papá. Decían su nombre y decían que lo estaban buscando y que le iban a dejar un celular, que había un encargo de parte de quién sabe quién. Y en esa ocasión, una situación que se escapaba de mis manos. Hace 13 años, yo era un jovencito, ¿verdad? Tenía 19, 18 años. Y en esa ocasión le dejan un celular a mi papá. Comienzan a extorsionarlo. Comienzan a hacerle amenazas, que iban a matar a la familia, que iban a hacerle cosas muy feas. Yo podía ver la cara de angustia de mi papá. Era algo que no nos esperábamos. Era algo que no deseábamos. Era algo que no queríamos para nuestra vida. Sin embargo, en esa ocasión yo pude ver cómo Dios te lleva a ese proceso, pero Él mismo está contigo. Cuando yo podía ver la cara de angustia de mi papá, tenía el altavoz en el celular que le dejaron, escuchaba las amenazas, escuchaba cada una de las palabras que ese hombre le decía. Y en mí había miedo, había temor, había incertidumbre, no sabía lo que iba a pasar. Porque en tu mente empiezan a pasar muchas cosas. Empiezas a dudar si es verdad, si no es verdad, pero si no les hacemos caso y si terminan haciendo lo que dicen. Y son cosas que se te salen de las manos. En ese momento comenzaron a extorsionarlo, le querían sacar dinero, le dieron varias instrucciones y por último le dijeron que se subiera a la camioneta y que tomara rumbo hacia donde ellos le dijeran. Mi mamá y yo y mis sobrinos nos quedamos solos. No supimos lo que habían hecho con él, no sabíamos hacia dónde iban, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero en mi vida, algo que yo no podía entender es que en mí había una confianza de que mi papá iba a estar bien. En ese momento mi papá me dice: abre la puerta, y cuando yo me salga las cierras. Veo la cara de mi papá. Me decía: no te preocupes, todo va a estar bien. Le abrí la puerta y mi papá se fue sin saber a dónde se iba. En ese momento no sabía qué hacer. Le dije a mi mamá: vamos a salirnos de aquí, vámonos a casa de unos familiares y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. En mí había como cierta calma, cierta confianza de que todo iba a estar bien, cierta confianza de que mi papá iba a estar bien y que lo que habíamos pasado iba a ser pasajero.
Y esa es la confianza que tú tienes que tener en Dios. Esa confianza es la que tú le tienes que tener a Dios. Como esos 3 jóvenes hebreos que fueron llevados al horno de fuego. Y ellos decían: Dios nos puede librar, pero aún si no nos libra, no adoraremos a esa estatua. Yo no sé qué momento estés pasando en tu vida. Sé que son difíciles, sé que son cosas que no quieres para tu vida, pero son necesarias. Son necesarias en tu vida porque te están acrisolando, te están preparando para lo mejor en tu vida. Tal vez tú no lo ves, tal vez no te das cuenta, pero así como en esta ocasión, que la historia termina en que nos pudimos reencontrar con mi papá y mi papá estaba bien, yo creo que así Dios tiene una mejor historia para ti, tiene un mejor final para tu vida. Y lo puedo ver en el mentor Oscar. Momentos difíciles, de incertidumbre, pero hoy puedo ver lo que Dios hace en la vida de una persona. No creo que él haya sido algo que él deseaba en su vida, así como lo que me sucedió a mí. Y puede que tú estés pasando por momentos difíciles que no has deseado para tu vida, pero tú tienes que tener la confianza de que Él está contigo. Y tienes que tener la confianza de que simplemente es el camino para la tierra prometida. El desierto, recuérdalo, no es el final, es el camino a la tierra prometida. Egipto representa la esclavitud, el desierto representa el proceso y la tierra prometida representa la promesa cumplida. Y si hoy te dijera que estás a un proceso de ver tu promesa cumplida, si hoy te dijera: resiste, no tires la toalla, sigue creyendo, sigue orando por tu milagro, sigue buscando la presencia de Dios, porque estás a un proceso de ver tu promesa cumplida, ¿cómo reaccionarías ante esa circunstancia? ¿Reaccionarías de la misma manera? ¿Con queja, murmuración, con exigencias? ¿O reaccionarías con paciencia, con agradecimiento, con humildad, con fe y con obediencia? No te ofendas del proceso, porque el proceso es lo que te capacita para recibir tu promesa. Quiero que levantes tu mano derecha y digas conmigo: el proceso me capacita para recibir mi promesa. Y yo declaro en el nombre de Jesús que voy a recibir mi promesa. Y quiero cerrar con esto: el proceso no es traición de Dios, es formación. El proceso no es traición de Dios, es formación para tu vida. Dios no se está olvidando de ti, Dios no te está desechando, Dios no te está rechazando, Dios no te está haciendo a un lado. Dios te está formando porque sabe que tú eres un diamante en bruto. Él sabe lo que tú puedes dar, Él sabe lo que tú eres capaz, incluso aunque tú no lo veas. Pero tienes que pasar ese proceso, tienes que pasar y seguir y caminar por ese desierto, porque estás a unos pasos de llegar a la tierra prometida, donde verás tu promesa cumplida, donde verás tu sanidad, donde verás la prosperidad, donde verás la multiplicación, donde verás el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Pero no te canses, no te rindas, no te ofendas de ese proceso por el cual Dios te llevó. Sé paciente, sé humilde y no dejes de buscar su palabra. La manera de prepararse para esas pruebas es orando, buscando su presencia, ayunando. ¿Cómo te estás preparando para ese proceso? ¿Cómo te estás preparando para ese proceso de formación? Y si este mensaje habló a tu vida y reconoces que tal vez en los procesos de tu vida has llegado a ofenderte con Dios, que te has salido del propósito, que te has llenado de amargura en tu corazón, si reconoces que lo que hay en tu boca es queja, murmuración y exigencias, y te has olvidado de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho,
Te has olvidado de tu promesa. Te has olvidado de que Dios está contigo. A la cuenta de 3 te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar. 1, 2 y 3. Y quiero que levantes tus manos por unos minutos. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y este es el momento en el que tú tienes que ser honesto con Dios. Sé honesto con Dios. Y dile qué es lo que ha causado el proceso en tu vida. Se ha causado ofensa, amargura. Se ha causado queja, murmuración. Si has pensado que hay un mejor plan, si has pensado que tienes otra opción, entrégaselo a Dios. Ábrele tu corazón. No endurezcas tu corazón en esta noche. Ábrele tu corazón a Dios y dile cómo te encuentras en medio del proceso. ¿Cómo te encuentras en medio de esa dificultad? Tal vez has estado cansado, fastidiado. Tal vez estás en desánimo y ya no esperas nada de parte de Dios. Tal vez incluso has deseado estar muerto o nunca antes haber conocido a Dios. Tal vez en tu boca o en tu mente, en tu corazón, han estado esos pensamientos de nunca haber llegado a este lugar, de nunca haber servido a Dios. Entrégaselo a Dios. Ríndele tu cansancio. Ríndele esa ofensa. Dile cómo te encuentras en esta noche. Dile que ya no puedes esperar más, que ya no aguantas más ese proceso. Dile cuánto lo necesitas. Vamos, levanta tus manos y comienza a hacer esa declaración. Comienza a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. No olvides lo que Dios hizo contigo. No olvides lo que Dios ya hizo en ti. No olvides que te rescató de la amargura, de la tristeza, de la soledad. No olvides que Dios te dio esa sanidad. No olvides que Dios restauró tu familia, tu matrimonio. No olvides que Él es quien te sostiene. No olvides que Él es el que está contigo. Y dile: Señor, no me voy a olvidar de lo que tú has hecho. No me olvidaré, Señor, del día que me rescataste. No me olvidaré, Señor, del día que me sanaste. No me olvidaré, Señor, del día en que me encontraba tirado, Señor, en el piso, en el que no tenía más ganas de vivir, en el que no tenía ánimo, en el que lo había perdido todo, Señor, y tú te encontraste conmigo y me devolviste la vida, me devolviste la fe, me devolviste la esperanza. Señor, no voy a olvidar que tú fuiste el que me sacó de la esclavitud, que tú me rescataste del pecado, que tú me devolviste la dignidad, Padre. No olvidaré, Señor, que cuando todos se alejaron, que cuando todos se olvidaron de mí, Señor, ahí estabas tú. Ahí estabas tú, Señor, abrazándome. Ahí estabas tú dándome la mano, Señor. Ahí estabas tú, Señor, sanando mis heridas, vendando mis heridas, Señor. Cuando nadie creyó en mí, Señor, pusiste tu mirada en mí. Me llamaste hijo.
Me diste un nombre, Señor, y hoy puedo ser llamado hijo de Dios, porque me regresaste a la vida, Señor. Me devolviste la esperanza. Me diste un nombre, Señor. Me diste identidad. Por eso no importa el proceso el que yo esté pasando. No importa el desierto. No importa la crisis, Señor. No importa mi necesidad. No importa, Señor. Siempre seré agradecido contigo. Y comienza a agradecerle a Dios. Comienza a darle gracias a Dios lo que Él ya hizo en tu vida. Dale gracias a Dios por cada proceso, por cada dificultad, por cada momento difícil que tuviste que pasar. Porque gracias a ese momento, el día de hoy estás parado aquí frente a su presencia. Gracias a ese momento, hoy puedes creer y ver a un Dios poderoso que es capaz de abrir los mares, que es capaz de traer la multiplicación. Señor, hoy te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por sacarnos de Egipto, por devolvernos la libertad, por darnos la vida de tu Hijo Jesús. Señor, no necesitamos más. Tú eres más que suficiente. Tú eres más que suficiente. Y ahí dile, Señor, en medio del proceso, dejaré de quejarme, dejaré de murmurar y dejaré de exigir. Vamos, dile, Señor, ya no me voy a quejar, ya no voy a murmurar, ya no te voy a exigir, Señor. Dile, de ahora en adelante seré agradecido, porque hoy sé que la prueba, Señor, revela lo que hay en mi corazón. Y hoy, Señor, a partir de este momento, cuando pase por ese desierto, voy a responder con obediencia, voy a responder con fidelidad, voy a responder con confianza, voy a responder con fe, Señor. Y ahí en medio de la prueba, en medio del desierto, Señor, voy a recordar tus promesas, porque tus promesas, Señor, me sostienen en el desierto. Tus promesas me sostienen en el desierto, Señor. Y comienza a declarar cada una de las promesas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuáles son las promesas que Dios ya te dio? Que no importa que no las veas, no importa que tus circunstancias sean otras. ¿Cuál es tu convicción? Y si tu convicción está en las promesas que Dios ya te dio, créeme que las verás, las vas a ver cumplidas. Tú no serás como el pueblo de Israel, un pueblo que no creyó, un pueblo que dudó, un pueblo incrédulo, que por causa de eso Dios los pasó por un proceso de más de 40 años. Yo creo que tú atravesarás ese desierto con fe, con confianza, con fidelidad, con obediencia, y que ese proceso solamente durará unos cuantos días, y que al final de ese proceso tú podrás ver la tierra prometida en tu vida. Tú podrás ver el poder de Dios. Tú podrás ver su amor, su generosidad, su bondad, su misericordia. ¿Por qué no le dices una vez más? En ti confiaré. Vamos, levanta tu voz. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido